Iniciamos la grabación de la sesión de hoy. Continuamos con nuestra discusión del modelo de Harris sobre tasa de ganancia. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la continuación. Continuación del modelo de Donald Harris. Donald Harris sobre la tasa de ganancia. ¿Ok? Muy bien, entonces recordemos que nosotros ya hemos estudiado un primer modelo de tasa de ganancia que era el modelo de Koshimura, entonces estamos complementando esas nociones que obtuvimos del modelo de Koshimura con el modelo de Harris de tasa de ganancia. Entonces, muy rápidamente recordemos qué ecuaciones hemos incorporado hasta el momento en este modelo. Por un lado, habíamos definido la tasa de ganancia, ¿sí?, que era básicamente la división entre las ganancias que reciben los capitalistas versus lo que los capitalistas gastan en capital constante y capital variable, recordando que todo se encuentra medido en horas, ¿sí?, horas de trabajo. Es más, nosotros teníamos una ecuación en donde se decía que L es igual a B más S, y esta nos da a entender con claridad la cuestión del trabajo en horas. Es decir, si alguien trabajaba 8 horas, tal vez necesita 4 horas para reponer los salarios, más lo que sobra, 4 horas que irían para el capitalista. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los supuestos del modelo de Harris, recordemos que se planteaba la medición de todas las variables en valor trabajo, en tiempo de trabajo. ¿Ok? Listo, entonces todas las variables se miden en tiempo de trabajo. ¿Qué otra ecuación teníamos? Recuerden que teníamos una ecuación que le llamamos V igual a B mayúscula sobre L. Esta nos indicaba la fracción de hora que va para los trabajadores. ¿Sí? Por ejemplo, si B es igual a 4 horas y L es igual a 8 horas, entonces V sería 0.5, indicando que de cada hora laborada, la mitad va para cubrir el salario de los trabajadores, la otra mitad, en cambio, va para los capitalistas. ¿Ok? Eso con la variable V. Aparte de esa variable, teníamos también una Q, que era igual a C sobre L, que representaba, en términos de Harris, a la composición orgánica del capital. En definitiva, era una variable que nos decía cuántas horas se necesitan para producir las máquinas versus cuántas horas están empleadas. Entonces, si él es 8 horas y creo yo que si usamos 80 horas, Q nos daba un valor de 10, significando qué cosa, que por cada hora de trabajo empleada, 10 horas representan a las máquinas. ¿Ok? Entonces esta era una idea de cómo se comporta la mecanización, ¿sí? Términos un poco más de nuestros términos, de nuestras variables. Entonces Harris le llama composición orgánica de capital a la Q. Nosotros le estamos llamando también mecanización. Y aparte teníamos una tasa de explotación, que bueno, esta Harris no la incluye en su modelo, pero nosotros la pusimos para recordar un poco, que indicaba básicamente cómo se distribuyen las horas entre trabajadores, 4 horas, y los capitalistas, otras 4 horas. Por tanto, por ejemplo, en este caso, la tasa de explotación es 1. ¿Qué indica eso? Que por cada hora trabajada por los obreros, la otra hora, en cambio, va para los capitalistas. ¿Ok? ¿Qué más habíamos nosotros agregado en estas ecuaciones? Nosotros también planteamos, en el caso de V, que era esta fracción de hora que va para los trabajadores, decíamos que, bueno, esta V tiene que ser mayor o igual a un mínimo que le llamamos V estrella, ¿sí? Entonces, este V estrella, más o menos, ¿qué me indica? Me dice, bueno, por lo menos a los trabajadores hay que reconocerles una fracción mínima, al menos para que no se mueran. O sea, digamos que esto si quieren recoge al menos la subsistencia individual, ¿no? La subsistencia de los propios trabajadores. Ok, entonces, con estas ecuaciones iniciales que nosotros planteamos en la sesión anterior, ¿qué habíamos obtenido? Construimos una ecuación 1 que en términos de Harris venía a ser simplemente reemplazar L, o mejor dicho S, ¿sí? Despejábamos S de esta ecuación que estoy resaltando, y reemplazábamos en la tasa de ganancia. Y haciendo algunas simplificaciones nos quedaba 1 menos V sobre Q más V. ¿Ok? Entonces esa era la tasa de ganancia que nos interesa analizar. Entonces aquí teníamos dos variables. Q, que representaba la mecanización, ¿sí? Mecanización, y V, que en cambio representa lo que se reconoce al trabajador, ¿sí? Entonces lo que se le paga al trabajador, lo que se reconoce o se paga o se le entrega a los trabajadores. ¿Ok?
Entonces teníamos esta ecuación 1 de la tasa de ganancia. También teníamos una ecuación que nos decía que V tiene un vínculo con la tasa de explotación. Esto no vamos a sacar de nuevo, solo recordar. Esto es 1 más sobre epsilon más 1. ¿Ya? ¿Para qué nos servía esta ecuación? Para recordar que si aumenta la explotación, eso es equivalente a decir que está cayendo la fracción del salario que va a, la fracción de hora, perdón, que va a los trabajadores. ¿Ya? Y bueno, también teníamos otra ecuación, ¿sí? La ecuación 2, que mostraba que había un vínculo entre V y el salario. ¿Sí? Entonces teníamos un vínculo entre V y el salario real. Y eso era el vínculo dado por la multiplicación de W por este factor lambda. ¿Ya? Entonces recordar muy rápidamente que W representaba al salario real. Me permitan que mueva esto un poquito más abajo. Entonces W representa al salario real. Mientras que lambda, recordemos que era, bueno, en términos de Harris lo llamaba el valor trabajo. ¿Sí? El valor trabajo. Pero un poco más, interpretándolo en nuestros términos, decíamos que, bueno, esto es el valor trabajo o las horas, ¿sí? Horas en las que se mide, en las que se miden, ¿ya? ¿Qué cosa? ¿Qué se miden aquí? En las que se miden los productos que se compran con el salario, ¿sí? Los productos que se compran con el salario. Entonces ya vamos a interpretar esto un poco mejor incluso, ¿ya? Que se compran con el salario. Ya, entonces primero pongamos los números que planteamos en la sesión anterior, ¿ya? Entonces en la sesión anterior nosotros decíamos que, bueno, V es 0.5, que sabemos que son horas sobre hora, ¿no? Por eso siempre simplifican las horas. En cambio decíamos, bueno, ¿qué tal si asumimos que existiera, por ejemplo, un salario real de $2 por hora? ¿Ya? Entonces, si tuviéramos un salario real de $2 por hora, necesito pasar este W a V. Y eso lo logramos con este factor lambda, que por ejemplo era de 0.25 horas por dólar. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos las operaciones respectivas, se van los dólares, se van las horas, y bueno, me va a quedar hora sobre hora, que es justo lo que tiene el 0.5. Y 2 por 0.25 me va a dar 0.5, o sea, se cumple la igualdad. ¿Ya? Entonces vamos muy rápidamente a reforzar la interpretación de este término lambda. ¿Ya? Entonces este término lambda que estamos diciendo que es igual a 0.25 horas por dólar, ¿cómo se va a interpretar? ¿Ya? Entonces vamos a decir que esto se interpreta de la siguiente forma. Nos diríamos que la sociedad, ¿ya? Entonces la sociedad requeriría de, veamos qué te dice aquí, ¿no? Requeriría de 0.25 horas, ¿sí? De 0.25 horas. Y estas horas obviamente se están trabajando con intensidad promedio. Recuerden que será un supuesto que teníamos en todo el modelo, ¿no? Que todo se está trabajando con intensidad promedio. Por eso es valor trabajo. Entonces la sociedad requeriría de 0.25 horas para producir una mercancía. Para producir una mercancía. ¿Y qué pasa con esta mercancía? Es una mercancía cuyo valor se refleja en un dólar. ¿Sí? Cuyo valor se refleja en un dólar o en una unidad monetaria. Entonces aquí podemos nosotros entender un poco mejor el significado de este factor lambda. Entonces, ¿qué está haciendo lambda? Lambda nos está diciendo, ok, para producir una mercancía que después se vende en un dólar, en un precio de un dólar, es necesario que la sociedad aplique 0, o 0.25 horas, asumiendo intensidad promedio. ¿Ya? Entonces, este es un indicador que más o menos refleja lo siguiente. Tenemos nosotros a la sociedad, ¿sí? Tenemos aquí a las personas trabajan, asumiendo todos que tienen intensidad promedio, ¿ya? Entonces todos tienen intensidad promedio, ellos trabajan 0.25 horas y a partir de eso logran una mercancía y esa mercancía se vende a un dólar, ¿de acuerdo? Obviamente que este es un dólar que representa a las horas, por tanto, si fuéramos más rigurosos, diríamos que este es un precio directo. ¿Sí? ¿Por qué un precio directo? Porque nosotros sabemos que luego cuando los capitalistas compiten, los precios se distorsionan, el modelo de Koshimura. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo aquí es básicamente eso. Nos vemos la sociedad, trabaja con un esfuerzo promedio
Si requiere 0,25 horas para producir la mercancía, luego esa mercancía es la que se vende a $1. Por eso está diciéndonos este lambda, ¿sí? Esa es básicamente la idea de lambda. Y si quisiéramos complementar, esta mercancía es comprada con el salario. Con el salario. ¿Ya? Porque estamos haciendo la transformación sobre el salario. Entonces, tiene sentido que asumamos que la mercancía de la cual estamos haciendo mención a través de este factor lambda es una mercancía comprada con el salario. Muy bien, entonces con todo lo que nosotros acabamos de recordar, ¿sí? Porque es un recordatorio de lo que ya teníamos en la sesión anterior, y reforzamos un poco la interpretación de este factor lambda, pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos va a interesar en este momento? ¿Qué sucede con los salarios, o sea, con W, y lambda? ¿Sí? O sea, este tiempo de trabajo que las personas necesitan para producir esta mercancía, que es comprada con el salario. ¿Sí? Eso es nuestro punto inicial en la sesión de hoy, por qué sucede con estas variables, pero lo más importante es lo siguiente, ¿no? O sea, qué vínculo tienen estas variables con Q, o sea, con la composición orgánica del capital y, más importante aún, con R, con la tasa de ganancia, ¿ya? ¿Por qué nos planteamos esta duda? Recordemos nosotros que en la ecuación 1 de del modelo de Harris, tasa de ganancia, vemos que R depende de V y de Q, ¿sí? Pero a la vez sabemos que V depende de W y lambda. Entonces, en definitiva, si nosotros tomamos la tasa de ganancia, ¿ya? Y juntamos las ecuaciones 1 y 2, ¿ya? De hecho, pongamos aquí, ¿no? Juntando ecuaciones 1 y 2, ¿ya? O sea, ¿qué tenemos? R, ¿a qué va a ser igual? Fijémonos. Tenemos que R es igual a 1 menos V por la ecuación 1, pero la ecuación 2 nos dice que V es igual a W por lambda. Entonces, simple y llanamente, yo puedo tomar y decir que R es igual a 1 menos W por lambda. ¿Sí? Esto en el numerador. Y en el denominador, en cambio, ¿qué voy a obtener? Si yo hago el mismo reemplazo, Q no se cambia, sigue siendo Q, y V se va a reemplazar por W por lambda. Entonces me va a quedar Q más W por lambda. Q más W por lambda. ¿Ok? Entonces, esta ecuación que acabamos de obtener va a ser importante para nuestros fines. De hecho, le podemos llamar esta la ecuación 1 más 2. ¿Sí? O bueno, no más, porque se puede malinterpretar. 1 y 2. ¿Ya? O sea, si contamos 1 y 2, nos dan como resultado esta ecuación. Y en esta ecuación nosotros podemos ver muy claramente el porqué de nuestra pregunta. Queremos saber qué sucede con W y lambda. Queremos saber el vínculo de W lambda con Q para luego entender cómo todas estas variables pueden afectar a la tasa de ganancia. ¿Sí? Porque ese es nuestro objetivo. Estos son unos modelos que buscan entender cómo se golpea o cómo se afecta la tasa de ganancia. ¿Ok? Entonces esta ecuación tengámosla muy presente en nuestros análisis. ¿Sí? Y tomemos también en cuenta que aquí tenemos una ecuación y cuáles son las variables. Entonces aquí tenemos unas variables de interés. ¿Cuáles son las variables de interés? Obviamente es la tasa de ganancia, es la composición orgánica del capital o mecanización, el salario real y este lambda, o sea, el tiempo de trabajo necesario para producir esta mercancía que se vende a $1. ¿Y cuántas ecuaciones tenemos? O sea, tenemos 4 variables, ¿no? 1, 2, 3, 4, 4 variables. Y por el momento obviamente solo tenemos una ecuación. Y esta ecuación es obviamente la que nace de juntar 1 y 2. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Harris? Que bueno, necesito responder estas preguntas para poder completar el modelo y poder decir qué va a pasar con la tasa de ganancia a medida que el capitalismo avanza con la acumulación de capital. O sea, qué pasa cuando el capitalismo acumula más y más. ¿Qué va a suceder con estas variables? Y a la final, ¿qué va a suceder con la tasa de ganancia? Obviamente. Entonces, para responder esto, Harris va a plantear eh, algunos supuestos adicionales. ¿Ya? Estos supuestos adicionales los vamos a ir citando a medida que los vamos incluyendo en el modelo. ¿Ok? Entonces, bueno, después de esto, Harris va a plantear, y bueno, lo cita así, ¿no? Dice, vamos a empezar entonces a construir un modelo simple. ¿Ya? Entonces, de hecho, este es el título que él usa en su artículo. Dice, vamos a empezar construyendo un modelo simple. Entonces, ¿cuál va a ser el modelo simple que va a construir Harris? Bueno, como todo modelo, ustedes ya bien saben, va a incorporar algunos supuestos. ¿Ya? Entonces, rápidamente mencionemos
los supuestos que Harris va a considerar para este modelo simple que él va a empezar a plantear. Entonces dice que, bueno, primero dejamos de lado todo pago de rentas u otro diferente a salarios y ganancias. ¿Ok? Entonces es un supuesto que en realidad hemos aplicado ya varias veces. No lo hemos citado, pero bueno, Harris lo cita, entonces por eso es que también lo cito, ¿no? Disculpen, este es el supuesto 4, porque teníamos unos supuestos antes, ¿no? Este es el supuesto 4. Entonces, simple y llanamente lo que estamos sugiriendo es que no vamos a tener pagos más allá de salarios, ganancias y no hay más. Entonces no hay terratenientes que reciben una renta por la tierra ni cosa parecida. ¿Ya? Entonces esto no es ningún supuesto novedoso en realidad para nosotros, simplemente es una sociedad capitalista con solo dos clases, trabajadores y capitalistas. ¿Ya? Entonces eso dice el supuesto 4. ¿Qué nos va a plantear el supuesto 5? En el supuesto 5 vamos a asumir que, bueno, la producción requiere de medios de producción y de fuerza de trabajo. Medios de producción y fuerza de trabajo. Es decir, vamos a asumir también que algo que hemos aplicado varias veces, para producir se necesitan los medios de producción, o sea, se necesita gente, perdón, se necesitan máquinas y medios y materias primas demás, y también se necesita gente. ¿Ya? No es nada del otro mundo, así que no nos detengamos mucho ahí. Vamos, siguiente supuesto. El supuesto 6 es quizá un supuesto bastante importante, ¿no? Y vale la pena resaltar un poco más. La producción que vamos a estudiar aquí, ¿sí? Entonces la producción se realiza manteniendo uniforme, se realiza manteniendo, manteniendo una composición orgánica del capital uniforme, una composición orgánica del capital. Y ahí recuerden que por composición orgánica del capital, en este ejemplo, en este modelo estamos hablando de la mecanización, ¿sí? La mecanización que es la variable Q, ¿sí? Entonces vamos a asumir que la composición orgánica del capital durante la producción se mantiene uniforme. Entonces asumimos una composición orgánica del capital uniforme, ¿sí? Uniforme entre sectores y entre empresas. Y entre empresas. Es decir, en esencia estamos asumiendo que todas las empresas tienen la misma mecanización. ¿Ya? Entonces asumimos que todas las empresas tienen la misma mecanización. ¿De qué me sirve este supuesto? Bueno, con este supuesto me puedo yo olvidar la diferencia entre empresas. Mecanización. ¿Ya? Entonces yo con este supuesto me puedo olvidar de diferencias entre empresas. Recuerden que esto tenía el modelo de Koshimura. Entonces ahora nosotros nos olvidamos de diferencias entre empresas y puedo analizar al capitalismo en su conjunto, ¿ya? De forma global. Un poco de eso ya hablamos la sesión pasada, pero vale recalcar, ¿no? Ese supuesto. Porque lo recalca también Harris, ¿no? O sea, en su artículo él es bien explícito en citar cada uno de estos supuestos. ¿Qué más? Vamos a asumir que la jornada laboral está dada. O sea, básicamente vamos a asumir que es constante. Entonces no nos vamos a preocupar de aumentos en la jornada laboral. La L, que son las 8 horas, no le tocamos. ¿Ya? Nos va a interesar mover L, o sea, estamos asumiendo que la jornada se mantiene constante. Y también vamos a asumir, supuesto 8, que se cumple la ley de SEI. ¿Ya? Entonces asumimos que se cumple la ley de SEI, que en su forma bastante vulgarizada, o bueno, como usualmente se le estudia, se supone que la oferta va a ser igual a la demanda. ¿Ya? Entonces no nos vamos a meter en problemas de sobreproducción, desbalance, nada de eso. ¿De acuerdo? Oferta es igual a demanda, es decir, según Harris, o Harris lo plantea de esta manera, no hay, ¿sí? No hay problemas en la realización del valor. No hay problemas en la realización del valor.
¿Qué queremos decir con que no va a haber problemas en la realización del valor? Esto básicamente significa que, pensemos, se produce una mercancía y los capitalistas tienen en esa mercancía un valor, ¿sí? O sea, tienen un poder. Sin embargo, si no venden la mercancía, no se puede realizar ese poder, o sea, realizar ese. Entonces el valor solo se realiza en el momento en el que la mercancía se vende, o sea, en el momento que logramos vender la mercancía, ese poder que es el valor realmente toma forma, realmente se ejerce. ¿Sí? Todo eso significa realización. Ya hemos hablado un poco de esto también en sesiones pasadas. Entonces, la idea. O sea, básicamente no puede haber crisis por sobreproducción porque estamos asumiendo que se cumple la ley de Esai y por tanto no tenemos ningún desequilibrio ni ningún desbalance. Recuerden que aquí sobre todo el modelo clave era el de Sweezy. ¿Sí? Teníamos el modelo de Sweezy para tratar de entender cómo se podía dar este desequilibrio entre oferta y demanda. Y también el mismo modelo de Harris de sectores, cuando hablaba de la posibilidad del desbalance. Muy bien, entonces, considerando todos estos supuestos, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que nosotros ya sacamos una ecuación que juntaba 1 y 2. ¿Sí? Entonces, volvamos a escribirla. La ecuación que juntaba 1 y 2 era esta, ¿no? R igual 1 menos W por lambda en el numerador y en el denominador quedaba Q más W por lambda. ¿Sí? Entonces, esta ecuación nacía de juntar las ecuaciones 1 y 2 en el modelo de Harris. ¿Sí? Entonces, esta ecuación de aquí nos interesa. ¿Por qué nos va a interesar esta ecuación? Que recuerden, nace de juntar 1 y 2. ¿Ya? Esta ecuación nos va a interesar porque a partir de la misma vamos a poder construir un pequeño esquema que es vital para entender el modelo. ¿Ya? Entonces, ese esquema va a vincular la tasa de ganancia R y los salarios. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, asumiendo temporalmente que Q y lambda se mantienen constantes, ¿ya? ¿Cómo podemos nosotros hacer una gráfica que únicamente vincule la tasa de ganancia y los salarios? Entonces vamos a poner en el eje horizontal a los salarios y en el eje vertical vamos a poner a la tasa de ganancia. ¿Sí? Entonces no olviden que por favor W es el salario real, y R es la tasa de ganancia. Una vez más, todo medido en horas para evitar el problema de los precios. Bien, entonces aquí estamos asumiendo por el momento, ¿sí? O sea, por ahora asumimos que Q y lambda, ¿sí? Son constantes. Ya vamos a empezar a cambiarles, pero vamos a empezar asumiendo que Q y lambda son constantes. Entonces, si yo asumo esto y asumo que esas variables no se mueven por ahora, ¿qué va a hacer de esta ecuación graficada en este plano, entre tasa de ganancia y salario real? Bueno, no es muy complejo, ¿ya? Entonces, simple y llanamente podemos pensar primero en los casos más extremos. ¿Cuáles son los casos más extremos? Por ejemplo, ¿no? Si W fuera igual a cero, o sea, si el salario fuera cero, ¿a dónde va o qué valor va a tomar la tasa de ganancia? Ya es bastante evidente aquí, ¿no? Si W es cero, la tasa de ganancia va a ser R estrella igual 1 sobre Q, que es la notación que usa Harris. ¿Por qué R estrella? Porque esta sería una tasa de ganancia máxima a la que podrían llegar los capitalistas si no pagaran ningún salario. Sí, obviamente que no pasa eso, o sea, es imposible pensar en un capitalismo sin salarios, porque si no hay salarios, no hay trabajadores, si no hay trabajadores, no hay explotación, no hay ganancia. Pero digamos que este fuera un límite. ¿Ya? Entonces, como si el salario se acerca a cero, R estrella se acerca a 1 sobre Q. ¿Sí? Entonces nosotros tendríamos aquí el R estrella igual a 1 sobre Q. ¿Ya? Esto digamos que ayuda más que nada para poder graficar esta curva. Por otro lado, si en cambio R fuera igual a cero, ¿sí? ¿A qué sería igual el salario? Entonces veamos. Si R es cero, la única manera en que R sea cero es que el numerador sea cero, porque el denominador nunca puede ser cero. Entonces, ¿cuándo el numerador es cero? Es cero cuando W es igual a 1 sobre lambda. ¿Sí? Entonces, este sería W estrella igual 1 sobre lambda. ¿Ya? Y solamente tienen que reemplazar, ¿no? Si W estrella fuera 1 sobre lambda, ponen aquí 1 sobre lambda, los lambdas se simplifican, les va a quedar 1 menos 1, 0. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos por este lado de aquí, ¿sí? Por acá abajo hay un W estrella, que sería un salario máximo. Igual es hipotético,
Porque si el salario llega a este máximo, 1/lambda, entonces no hay tasa de ganancia. Si no hay tasa de ganancia, no hay capitalistas, entonces tampoco puede suceder. Entonces, ¿qué significa? Que la tasa de ganancia no va a topar estos valores extremos, ¿verdad? Ni cero, ni R estrella, pero sí va a estar alrededor de estos valores intermedios. Y esos son los que nacen justamente de graficar esta función. Entonces, ustedes grafican esta función, les va a quedar algo de esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido una curva en donde vemos cómo se relaciona la tasa de ganancia con los salarios. Y Harris a esta curva le llama la curva, un nombre bastante evidente, le llama la curva salarios-ganancia. ¿Sí? Curva salarios-ganancia. Entonces es una curva bastante evidente, ¿no? Que simple y llanamente nace de haber graficado la ecuación 1 y 2, esta ecuación que estamos aquí señalando, en el caso en que Q y lambda se mantienen constantes y solo se mueve el salario. Entonces aquí nace una duda, ¿no? ¿Tiene sentido asumir que Q y lambda pueden quedarse constantes y solo se mueve el salario real? A mi criterio, sí. Y también lo menciona Harris de alguna forma en su artículo. ¿Por qué? Pensemos que el salario real depende de la lucha de clases. Si el salario real depende de la lucha de clases, entonces tranquilamente la mecanización se puede no mover, o sea, Q se queda quieto. Y también lambda, porque la mercancía no está cambiando, no es que se requiere más trabajo, menos trabajo, no. En la lucha de clases, los trabajadores y los capitalistas se enfrentan por salario y tasa de ganancia. Entonces, esta curva podríamos decir que intenta ser una representación justamente de la pugna trabajadores capitalistas, sin importar qué pase con la mecanización. ¿Sí? O sea, es como quien dice, bueno, las máquinas están ahí, pero en realidad la definición salario-ganancia termina a veces dependiendo de la lucha entre trabajadores y capitalistas. ¿Ok? Si quieren, entre paréntesis, podríamos decir que esto más o menos trata de reflejar la lucha de clases. ¿Ya? O sea, cómo la distribución depende de quién tiene más poder. Incluso Harry cita en una nota al pie de su artículo, habla del poder, diciendo que, bueno, si hay una época en donde los trabajadores son más poderosos, tal vez los salarios van a crecer. Pero obviamente eso, si no se mueve nada más, va a provocar que caigan las tasas de ganancia de los capitalistas. ¿Ok? Entonces digamos que ese es el punto de partida de este modelo simple que Harris está planteando para eh, entender la tasa de ganancia. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a pasar a... Ya, entonces esta es nuestra lámina A. Vamos a pasar a una siguiente lámina para seguir desarrollando el modelo. Ya, entonces tenemos ahora una lámina B. Muy bien. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ya tenemos esa curva, ¿verdad? Ahora, vamos a plantearnos qué sucede con esa curva. Sí, o sea, vamos a plantear qué sucede con esta relación entre ganancias, esta curva, no, salarios-ganancia, cuando empieza a darse la mecanización. ¿Sí? O sea, ¿qué sucede cuando empieza a crecer Q? ¿Ya? Entonces vamos a plantear algunos supuestos adicionales en el modelo para empezar a incluir justamente ese efecto. ¿Qué sucede cuando Q crece y qué significa sobre todo que Q crezca? ¿Y por qué puede crecer? Puede caer también. O sea, ¿cuál es el efecto de Q y de lambda? Que están constantes, ¿no? Entonces vamos a hacer que cambien para ver cómo se mueve esta curva. ¿Ya? Y entender cómo se mueve también la tasa de ganancia. Entonces vamos a plantear otros supuestos adicionales dentro de este modelo. Pero ya sabemos que tenemos esta curva salarios-ganancia, ¿no? Y queremos ver qué pasa con la curva salarios-ganancia. Entonces vamos a plantear ahora un supuesto 9. Ya, ¿cuál va a ser el supuesto 9? Vamos a asumir que si aumenta la mecanización, ¿ok? Si aumenta la mecanización, entonces va a aumentar la productividad. ¿Sí? Aumenta la productividad. Esto es bien parecido a Koshimura, ¿ya? O sea, si hay más máquinas por persona o por hora, entonces vamos a asumir que aumenta la capacidad de los trabajadores de producir, o sea, aumenta la productividad, ¿ya? Pero ¿qué significaba eso? ¿Qué implica eso? Lo cual provoca, ¿qué cosa? A ver, entonces Harris va a decir que esto provoca que se reduzcan las horas necesarias, ¿sí? Que se reduzcan, y señalemos eso así importante, ¿no? Que se reduzcan las horas necesarias, ¿ya? ¿Para qué? ¿Ya? Se reduzcan las horas necesarias
para producir. Y recuerden que siempre que hablamos de horas estamos hablando con intensidad promedio, ¿no? Siempre es aquí en este modelo con intensidad promedio. Ya, entonces que se reduzcan las horas necesarias con intensidad promedio para producir cualquier mercancía, para producir las mercancías, ¿ya? Cualquier mercancía. Por esto era vital entender bien lo que nosotros planteábamos con lambda, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, bueno, tenemos un lambda que estamos asumiendo que es 0,25 horas por dólar? ¿Eso qué significaba? Significaba que nosotros teníamos ese escenario en donde los trabajadores producen una mercancía que requiere 0,25 horas y luego la venden a un dólar. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos ahora planteando? Lo que se está planteando es lo siguiente, dice Harris. Esto ya puesto en símbolos, ¿cómo será? Que si aumenta Q, porque Q es la mecanización, entonces va a aumentar la productividad. Pero ¿qué significa que aumente la productividad? Que la gente necesita menos fuerza de trabajo para producir. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, si se aumenta la productividad, se necesita menos fuerza de trabajo para producir, lo cual es obvio. O sea, ahora somos más productivos, tengo más máquina por gente. Esto es básicamente la misma intuición de Koshimura, ¿no? Entonces, más mecanización, más productividad, se necesita menos fuerza de trabajo, pero obviamente si se requiere menos fuerza de trabajo, entonces debería reducirse el lambda. ¿Sí? Es como ejemplo, es decir, ¿no? Teníamos el ejemplo que estábamos planteando. Tenemos dos personas, ¿sí? Las personas trabajaban con intensidad promedio, ¿no? Trabajaban 0,25 horas, producen la mercancía y la mercancía se vende a un dólar. Si mejoramos la productividad, ¿sí? Entonces, si mejora la productividad, es de pensar que las personas, si se van por este camino, ya no necesitan las 0,25 horas, tal vez necesiten 0,10, ¿sí? O la mitad, pongamos, 0,125. Entonces ahora necesitan solamente la mitad de horas para vender esta mercancía que, bueno, se sigue vendiendo a un dólar. ¿Ya? Entonces, obviamente que aquí hay que analizar mejor qué pasa con los precios, ¿ya? Porque tal vez los precios ya no deberían ser necesariamente el de un dólar, pero depende de cuánto dinero hay en la economía, ¿ya? Entonces, por eso es que Harris ni se mete en el tema de los precios, se queda en horas. Pero la intuición es clara, ¿no? O sea, si sube Q, o sea, más productividad, los trabajadores necesitan menos horas para producir la mercancía, y por tanto, lambda, que es básicamente este número, ¿no? Lambda es este número, este 0,25 o este 0,125, cae. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que Harris va a plantear en este supuesto 9. ¿Sí? Entonces, y ojo, ¿para qué nos interesa eso? Recuerden que la lambda, la variable lambda, está dentro de la tasa de ganancias. ¿Sí? Recuerden que está aquí, en esta ecuación. R, W, lambda, Q. Entonces, si yo ya empiezo a entender cómo se mueve lambda, eso me va a ayudar a entender cómo se mueve o cómo funciona la curva salarios-ganancia. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo Harris va a poner en símbolos este supuesto? Ya, entonces ya hemos planteado una primera idea, ¿no? De si sube Q, eso va a afectar lambda. Ya, entonces Harris va a decir, bueno, voy a construir una ecuación 3 en donde voy a asumir que lambda es una función de Q. ¿Sí? O sea, lambda es una función de Q, donde lambda prima, ¿sí? ¿Qué es lambda prima? O bueno, pongámoslo por pasos, ¿ya? Donde la derivada de lambda con respecto a Q, o sea, cómo cambia lambda cuando cambia Q, cuando crece Q, le vamos a llamar también lambda prima. Harris usa la notación lambda prima. Vamos a decir que esto es menor a cero, lo cual significa justo lo que estamos diciendo. Si crece Q, cae lambda. ¿Sí? No se olviden, una derivada negativa significa que la variable, si la variable de referencia crece, la otra variable debe caer. ¿Ya? Entonces, esta de aquí para Harris es la ecuación 3. ¿Sí? Entonces va a ser la ecuación 3 de modelo, que vale la pena que la incluyamos en un recuadro. ¿Ya? Entonces ya ven que tenemos las ecuaciones 1 y 2, tenemos la ecuación 3, ¿sí? Y sigamos. Ahora, ¿qué otra variable nos interesa analizar? Bueno, podemos analizar W, ¿sí? Podemos analizar W, pero eso lo vamos a analizar luego. Ahora, si ven, W depende de la lucha de clases, solo eso hemos dicho, ¿ya? Entonces W no le tocamos por ahora y nos centramos en la misma Q. ¿Qué va a pasar con Q? Con el paso del tiempo. ¿Ya? Entonces ahí es donde Harris va a plantear otro supuesto, entonces vamos al supuesto 10. Entonces, ¿qué va a decir en el supuesto 10, Harris? Dice, bueno, ahora vamos a asumir, ¿sí? Asumimos que con el paso del tiempo,
con el paso del tiempo, T, entonces T va a ser el tiempo en este modelo, la mecanización aumenta, ¿sí? Y decimos esto que se da, por ejemplo, ¿ya? A causa de la competencia capitalista. ¿Ok? A causa de la competencia capitalista. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la idea? En esencia, la idea es que, bueno, vamos a asumir que a medida que los capitalistas compiten unos con otros, presionan a que aumente la mecanización, o bueno, aumente la composición orgánica del capital, como dice Harris, y eso es un efecto propio del capitalismo. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿cómo va a plantear Harris este supuesto? Él va a decir que, bueno, voy a asumir que Q es una función del tiempo, ¿sí? Q es una función del tiempo, donde la derivada de esta función con respecto al tiempo que Harris le llama f', pero es mejor llamarle f punto, porque nosotros sabemos que cuando tenemos un punto significa derivada en el tiempo, va a ser positiva. ¿Esto qué significaba? Significa que si pasa el tiempo, lo cual siempre sucede, ¿no? El tiempo avanza. Al menos a velocidades normales el tiempo pasa. ¿Ya? Bueno, incluso a velocidades cercanas a la de la luz también el tiempo avanza, pero tal vez avance de otra forma, ¿no? Más lento. Pero bueno, a medida que pasa el tiempo, y bueno, depende del observador también. Pero bueno, ese es otro tema. A medida que avanza el tiempo, aumenta Q. Bueno, entonces ese es el otro supuesto que va a plantear Harris y a esto le vamos a llamar la ecuación 4. ¿Sí? Entonces ya tenemos otra ecuación dentro de nuestro modelo. ¿Bien? Aquí Vale y Harris hacen mucho énfasis en una crítica muy interesante que, bueno, solo la voy a citar de paso porque no nos alcanza mucho tiempo para entrar en los detalles, y es si realmente tiene sentido pensar que cuando aumenta la mecanización o cuando aumenta Q, debe aumentar la productividad. ¿Sí? Harris, esto casi lo olvido, entonces por eso lo quiero señalar ahorita, Harris pone muy en duda si realmente tiene sentido hablar de esto. ¿Ya? Es bien interesante, él plantea algunas cosas y dice, por ejemplo, ¿hasta qué punto tenemos garantía de que la productividad depende del volumen de máquinas versus la gente? Tal vez no es así. ¿Ya? Entonces, recomiendo leer el artículo de Harris para quien tenga interés en esos detalles. Nosotros obviamente no vamos a entrar ahí, pero la discusión que él plantea es bien interesante, ¿no? Y de hecho yo recomendaría que después de todas estas sesiones, si tienen voluntad de hacerlo, lean todos los artículos que están disponibles sobre estos temas, porque hay mucha riqueza que no podemos abordar en nuestras clases por tiempo. Y una de esas es justamente ¿por qué? ¿Por qué tenemos que dar por hecho que siempre un mayor volumen de máquinas aumenta la productividad? Tal vez la productividad es algo que se estudia o debería estudiarse de una forma muy distinta. Es decir, entender que hay diferentes técnicas para producir y cada técnica es cualitativamente diferente a la otra. ¿Sí? Y también depende de la rentabilidad. Tal vez hay técnicas más rentables que otras dependiendo de los precios. Bueno, y un montón de cosas que solamente las menciono, no las vamos a incluir en el modelo y Harris tampoco las incluye, ¿no? Pero les deja como dudas bien, bien llamativas. ¿Ya? Ok, entonces ya tenemos estos supuestos y vamos también a incluir un supuesto 11 en donde asumimos que la acumulación de capital se financia, ¿sí? O sea, la acumulación de capital se financia con la reinversión de una fracción de las ganancias. Con la reinversión de una fracción de las ganancias. De una fracción de las ganancias. ¿Ok? Una fracción de las ganancias, pero recordando que las ganancias están medidas en horas con intensidad promedio. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo se va a analizar la acumulación? Para entender la acumulación de capital, Harris dice, bueno, primero voy a definir qué es el capital total. Entonces, el capital total se va a definir como K. Entonces va a ser K, que es la suma de C más B. ¿Ok? Recordando que todo está en horas, C eran las 80 horas necesarias para producir las máquinas y B eran las 8 horas necesarias, no, perdón, 4 horas que van a los trabajadores para cubrir los salarios o que los trabajadores tienen que elaborar para cubrir salarios. ¿Ya? Entonces, en total, diríamos que K en nuestro ejemplo con números sería 84 horas, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces, Harris dice, bien, tenemos esta definición de capital y a partir de esta definición de capital vamos a definir la acumulación de capital. La acumulación del capital.
Ya, entonces, ¿cómo se va a definir la acumulación del capital según Harris? Como el cambio del capital en el tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a asumir que el capital crece con el paso del tiempo, ¿sí? Y esto es igual a K punto, ¿ya? Con este tipo de variables ya hemos trabajado, sobre todo en el modelo de Goodwin, y un poco también trabajamos en el modelo de Sweezy, ¿no? De estas derivadas con respecto al tiempo. Entonces vamos a decir que esto representa el aumento del capital en el tiempo, o la variación del capital en el tiempo, ¿ya? Y vamos a asumir que esa variación de capital en el tiempo, o sea, el incremento del capital en el tiempo, es financiado con las ganancias. Recuerden que las ganancias son S, ¿ya? En este modelo, medido en horas. Pero a S le vamos a multiplicar una tasa A, ¿ya? Entonces, A es una tasa que va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, A es una tasa que va a estar entre 0 y 1. Nunca puede ser 0 a menos que queramos reproducción simple. Recuerden que en reproducción simple no hay ahorro. O sea, no se usan ganancias y el capital no crece. Si A fuera 0 tendríamos reproducción simple, entonces no vamos a considerar ese caso. Ahora, lo que sí puede suceder es que A sea 1, o sea, usamos toda la ganancia. ¿Sí? Lo más común es pensar que A es una fracción, 0,8. Si es 0,8, ¿qué significa? Ya, pongamos incluso 0,8. Si aquí yo pongo 0,8 y recuerden que ese, pongamos de algo más rápido, 0,1, ¿ya? 0,1 y recuerden que ese eran 4 horas. Entonces, si multiplico 4 por 0,1 serían 0,4 horas. Entonces, ¿qué son estas 0,4? Las horas adicionales de ampliar, que nacen de ampliar el capital. ¿Sí? O sea, puedo aumentar C o aumentar B, porque los dos son parte de K. ¿De acuerdo? Entonces, A, pongamos en algún lado, A es esta tasa de reinversión, ¿no? Entonces, A es la tasa de reinversión. Tasa de reinversión de las ganancias. De las ganancias. De esto hemos hablado bastante en reproducción simple y reproducción ampliada, ¿no? Que los capitalistas toman de sus ganancias una fracción y esa fracción la pueden utilizar para acumular. ¿Ok? Entonces, bien, tomamos esta ecuación. Ya volvamos a escribirla acá abajo ya. Entonces tenemos que K punto, ya no podemos derivar acá, sino solo K punto, es igual a A por S, ¿ya? Siendo A la fracción de las ganancias que se usan para acumular. Tomada esta ecuación, ahora por favor dividamos ambos términos para acá, ¿ok? Entonces, ¿qué me va a quedar cuando yo divido ambos términos para acá? Del lado izquierdo me va a quedar K punto sobre K, no, obviamente. Pero, ¿qué es K punto sobre K? K punto sobre K es la tasa de variación del capital, en porcentaje. Tasa de variación del capital. O sea, en qué porcentaje crece o disminuye. Recuerden que eso ya vimos en el modelo de Goodwin. En cambio, ¿qué me va a quedar aquí? A por S sobre K. ¿Pero qué es K? C más B. ¿Ok? Entonces simplemente he reemplazado K por C más B. ¿Pero qué es S sobre C más B? La tasa de ganancia. Entonces yo puedo reescribir esto. Esta ecuación la puedo reescribir como K punto sobre K igual a por R, siendo R la tasa de ganancia. Y a Harris decide llamarle a esta ecuación la 5. Entonces ya tenemos 5 ecuaciones para nuestro modelo. Entonces la ecuación 5. Y esta ecuación, ¿qué nos está diciendo? Bueno, nos está diciendo cómo el capital, la tasa de variación del capital depende de la tasa de ganancia y de una fracción. Ejemplo, para que vean lo rápido que puede servir esta ecuación. Supongamos que la tasa de ganancia fuera el 10% y decimos que A es 0,1. Entonces, si yo digo que la tasa de ganancia es del 10% y la fracción A de ahorro es 0,1, inmediatamente yo sé que la acumulación de capital es del 1%, que es la multiplicación de 10 por 0,1. ¿Ok? Entonces, esta ecuación de aquí va a ser otra de las ecuaciones importantes del modelo porque nos está diciendo cómo crece, ¿sí? Cómo crece el capital con el paso del tiempo. Ok, entonces ya tenemos algunas ecuaciones para analizar el modelo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a, recordemos, ¿no? Nuestro objetivo era entender cómo se afecta la relación salarios-ganancia con los supuestos que estamos incluyendo y las nuevas análisis.
¿Ya? Entonces, si me alcanza aquí, perfecto. Entonces, vamos a poner una duda diciendo, qué sucede con la curva salarios, ganancia, salarios, ganancia, ganancia, cuando sube la mecanización? Que estamos diciendo que sube por la competencia entre capitalistas. Entonces, esto es muy rápido, ¿no? Entonces, volvamos a graficar la curva. Entonces, sí, todo disculpen ya. Nos volvemos a dibujar la curva. Tenemos en el eje horizontal el salario real, donde B. En el eje vertical tenemos la tasa de ganancia R. Y tenemos esta curva que ya dibujamos antes, ¿no? Entonces aquí está R estrella, que recordemos que esto era igual a 1 sobre Q. Y tenemos también W estrella, que era igual a 1 sobre lambda. ¿Ya? Entonces, necesariamente la curva se ve de esta manera. Ya. Listo. Entonces recuerden que esta es la curva salarios-ganancia, ¿no? Curva salarios-ganancia. Entonces, ¿qué va a pasar con la curva salarios-ganancia a medida que crece Q? ¿Ya? Entonces, lo fácil de ver es en este lado de R estrella. O sea, si sube Q, inmediatamente, como vemos que Q está en el denominador, si sube el denominador, toda la fracción cae y por tanto R estrella cae. Y entonces cae R estrella. ¿Eso qué significa? Que bueno, si tengo este R estrella en un nivel inicial, después voy a tener R estrella a un nivel más bajo. ¿Sí? R estrella igual a 1 sobre Q. O sea, ha bajado, ¿sí? R estrella, ha caído R estrella. Eso por el un lado. Por el otro lado, ¿qué va a pasar? Entonces, por el otro lado, ¿no? Si aumenta Q, entonces sabemos que cae lambda, ¿ya? Y esto pasaba por la ecuación 4, si no me equivoco, nuestra numeración creo que es la 4, déjenme verificar nada más. Perdón, por la ecuación 3. Ya, entonces por la ecuación 3. Ya, entonces por la ecuación 3 que construimos hace unos minutos, sabemos, y bueno, es el supuesto, de hecho, sube la mecanización, la mercancía requiere menos trabajo, cae lambda. Entonces, obviamente que si cae lambda, ¿eso qué va a provocar? Si cae lambda, entonces, como pueden ver, lambda está en el denominador. El denominador se hace más pequeño. Eso implica que W estrella crece. ¿Sí? Entonces crece W estrella. Ya, entonces W estrella es más grande. Eso significa que W estrella que inicialmente estaba en un valor, después pasa a un valor más alto. Tenemos un nuevo W estrella igual a 1 sobre lambda, o sea, creció. Por tanto, la nueva curva se va a ver más o menos de esta manera. ¿Ya? Al final, disculpen. Entonces se va a ver algo de esta forma, más o menos. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, ¿cuál fue el efecto de que suba la mecanización una vez que ya incluimos estos supuestos, ¿no? Entonces, una vez que hemos incluido los supuestos, vemos que la curva cae, ¿sí? En el sentido vertical, ¿sí? O sea, cae, pero a la vez la curva se desplaza para la derecha, ¿sí? Entonces tenemos un movimiento simultáneo. Por un lado la curva cae, ¿sí? En el corte con el eje vertical, pero en cambio con el eje horizontal la curva se desplaza hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, ese es el primer efecto inmediato que nosotros podemos ver del cambio en la mecanización. Y ojo, si crece la mecanización que estamos notando, que la tasa de ganancia máxima, esta hipotética que podría tenerse si el salario fuera cero, es menor. ¿Ya? Pero eso no nos dice nada más, porque la tasa de ganancia puede estar dentro de cualquier valor de la curva, ¿sí? Sea en la roja o sea en la azul. Es lo mismo los salarios, ¿ya? El valor concreto que tomen salarios y tasa de ganancia, recuerden, va a depender de la lucha de clases, ¿sí? Entonces, dependiendo de la lucha de clases, se va a definir qué sucede con los valores que tomen salario y tasa de ganancia en el modelo. Muy bien. ¿Qué más vamos a hacer en este modelo? ¿Ya? Veamos si tengo más hojas aquí. Ya todavía tengo hojas. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Ahora, vamos a construir otra ecuación, ¿ya? Otra ecuación respecto al empleo, ¿ya? Entonces, recuerden que tenemos una ecuación respecto a la acumulación, ¿no? K punto sobre K. Entonces, vamos a concentrarnos ahora en otra ecuación respecto al movimiento del empleo, ¿ya? Entonces, vamos ahora a poner, notar que en el caso del empleo, ¿sí? En el caso del empleo, sucede lo siguiente. Sucede lo siguiente. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es, y de hecho lo vamos a poner con otro color, que surge
¿sí? Surge la influencia del ejército laboral de reserva. La influencia del ejército laboral de reserva. ¿Qué significa que surge el ejército laboral de reserva? ¿Quiénes son los miembros del ejército laboral de reserva? Dicho fácil, son gente desempleada y subempleada que de algo les sirve al capitalismo. Ya, dicho fácil. Ups, disculpen, hubo un pequeño problema. Ya. Como les decía, ¿no? Dicho fácil, el ejército laboral de reserva recoge a desempleados y subempleados. En términos un poco más completos, el ejército laboral de reserva recoge a toda esa gente cuya subsistencia es menor a la adecuada. Ya recuerden que para que la subsistencia sea igual, bueno, no la subsistencia salarial, sea menor al adecuado, no se cubre subsistencia del individuo, ni subsistencia de la familia, ni capacitación, ni condiciones histórico-morales. Pero lo más importante, esta gente que tiene problemas de empleo es útil de alguna forma para el capitalismo. Tiene funciones, ¿sí? Tiene funciones. Y lo que ahora vamos a sacar es algo que se llama la función de reserva. Harris no usa ese término, ¿ya? Harris no usa ese término. Este lo uso yo, pero es para interpretar mejor lo que va a hacer Harris. Dice, ok, si mi modelo va a tener acumulación, debo considerar qué pasa con la gente que está trabajando. Entonces, la función de reserva, ¿cuál es la intuición de esta función de reserva? Es que si aumenta el capital, entonces es lógico de pensar que aumenta el empleo. ¿Sí? O sea, si se expande el capital, lo lógico es pensar que aumenta el empleo. Entonces, ¿cómo vamos a sacar esta función de reserva? ¿Ya? Recuerden que nosotros tenemos dos variables, B igual a V sobre L, ¿sí? Y también teníamos Q igual a C sobre L. ¿Ya? V y Q son variables que en nuestro modelo, bueno, son prácticamente constantes en realidad, más que variables. Entonces lo que Harris va a decir es, notemos aquí lo siguiente. Yo puedo escribir estas ecuaciones de otra forma. Yo podría escribir que B es igual a V por L y también podría escribir que C es igual a Q por L. O sea, simple y llanamente las L's que están dividiendo las he pasado a multiplicar. Absolutamente nada más, ¿verdad? Ya. Y luego dice, bien, ahora recordemos que era K. K, ¿verdad? Es igual a C más L, perdón, C más B. ¿Sí? El capital total se distribuye en capital constante y capital variable. Pero ahora yo puedo reemplazar C por QL y B por BL. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que K es igual, en vez de C, QL, y en vez de V mayúscula, me va a quedar V minúscula L. ¿Ya? Entonces, llegamos a esta ecuación. De aquí dice, bueno, despejemos el empleo. ¿Cómo me va a quedar si despejo el empleo? Me va a quedar L igual K, como está. L es factor común de K más V, que después lo mando a dividir. Me va a quedar K más V en la división. Ya. Entonces, fijémonos qué me dice esta ecuación. Esta ecuación me está indicando que si sube el capital y estas variables Q y B se quedan constantes, al aumentar el capital va a haber una tendencia a que aumente el empleo. Sí, por tanto crece L. O sea, aquí rápidamente ya vemos que surge la intuición de la función de reserva. Por eso se le llama ejército laboral de reserva, esta gente que está fuera, que está subempleado o desempleado. Crece el capital, crece K, y por tanto crece el empleo, crece L, aumenta el número de personas que están trabajando, ¿no? De hecho, aclaremos, no crece el empleo, que es lo mismo que decir que sube L. Ya. Ahora, lo que Harris va a decir es, bien, tengo esta ecuación, pero voy a plantear esta ecuación en tasas de crecimiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se plantea esta ecuación en tasas de crecimiento? Lo vamos a hacer en la siguiente hoja. Entonces, me voy a copiar esta variable en una nueva página. ¿Listo? Si no me equivoco, esta debe ser la lámina C. Entonces, lo que Harris dice es, bueno, planteemos esta misma ecuación, pero en tasas de crecimiento. ¿Cómo se construyen tasas de crecimiento de estas ecuaciones? Ya lo hemos hecho en el modelo de Goodwin, pero vamos a refrescar un poco memoria. ¿Ya? Voy a aplicar logaritmos naturales a esta fracción. ¿Ya? Entonces voy a aplicar logaritmos naturales tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. ¿Por qué? Porque con logaritmo natural es más fácil derivar, súper rápido. Entonces voy a tener el logaritmo natural de L es igual. Y si yo aplico logaritmo natural a una división, recuerden que es lo mismo que el logaritmo de una resta. Perdón, que la resta de logaritmos. O sea, quedará logaritmo natural de K menos logaritmo natural de Q más V. ¿Ya? Es lo mismo, simple y llanamente apliqué el logaritmo natural a esa división. ¿Y qué voy a hacer con ese logaritmo natural? Bueno, voy a aplicarle la derivada en el tiempo. Y también derivo en el tiempo. Y recuerden que si tienen una resta, se distribuye la derivada. ¿Ya?
Entonces, si ustedes derivan en el tiempo esta ecuación en logaritmos, ¿qué nos va a quedar? La derivada del logaritmo es 1 sobre la variable por la derivada de la variable en el tiempo, L punto. ¿Sí? Para no estar poniendo derivada de L en el tiempo, es lo mismo, L punto. Con K va a pasar lo mismo, 1 sobre K por la derivada de K en el tiempo, que es K punto, menos 1 sobre Q más V por la derivada en el tiempo de estas dos variables, que serían Q punto más V punto. ¿De acuerdo? Es decir, juntando todo me va a quedar L punto sobre L igual a K punto sobre K menos Q punto más V punto sobre Q más V. ¿Ya? Esta ecuación va a ser importante para el modelo de Harris. ¿Ya? Y de hecho dice, primero notemos que L punto sobre L, ¿sí? L punto sobre L, que le vamos a llamar L minúscula, es la tasa de variación del empleo. Tasa de variación del empleo. ¿Sí? Es un porcentaje que me dice cuánto ha crecido o cuánto se ha reducido el empleo. Entonces, si yo reemplazo por L minúscula esta ecuación, ¿qué me queda? L minúscula es igual a K punto sobre K menos Q punto más V punto sobre Q más V. Sobre Q más V. ¿Ya? Entonces, esta ecuación Harris le pone el número 6. Esta es la ecuación 6 en el modelo de Harris. Y para nosotros esta ecuación tiene una interpretación muy importante, ¿no? O sea, ¿qué nos está diciendo la ecuación 6? Esta ecuación 6, fíjense que nos dice lo siguiente. Si crece K, y por tanto esto es positivo, porque recuerden, esta es la tasa de variación. Pongamos números incluso si gustan, ¿ya? Digamos que el capital crece, creo que crecía en 1% en nuestro ejemplo, ¿ya? Si el capital crece 1%, esto representa K punto sobre K, el aumento en 1% del capital. Y digamos que este término, que bueno, es un poco difícil de entender, ¿no? Porque está mezclando mecanización y también está mezclando la fracción de trabajo que va a cubrir el salario. Pero supongamos que esta cosa fuera de 0.5%, ¿ya? Todavía no lo vamos a interpretar, eso vamos a dejar para la próxima sesión. Pero si yo resto ambos, ¿qué me va a quedar? 1 menos 0.5, 0.5%, que será el crecimiento del empleo. Entonces, esta ecuación 6 es una ecuación que nos dice que a medida que crece el capital, la gente es empleada, o sea, aumenta el empleo. A esta ecuación 6 le vamos a poner un nombre. Y esta ecuación 6, este nombre no lo pone Harvey, esto lo vamos a poner nosotros, ¿ya? Esta ecuación 6 es lo que vamos a llamar la función de reserva del ejército laboral de reserva, ¿sí? El ejército laboral de reserva. Ya, ¿por qué es la función de reserva? Bueno, pues crece K punto sobre K, o ni siquiera crece, sería así, ¿verdad? Crece K. ¿Qué significa que crezca K? Que K punto sobre K es mayor a 0, 1%. ¿Sí? Entonces eso puede empujar a que L crezca. Crezca L, lo cual significa que L punto sobre L, que es igual a L minúscula, es mayor a 0. ¿Ya? Obviamente que hay un término adicional, que es el que nos distorsiona un poco la ecuación. Pero lo importante es notar eso. O sea, esta es una ecuación o una función que me dice para qué sirve el ejército de reserva. O sea, esa gente que está guardada como que si fuera un ejército, lista para entrar en la producción. Nos dice, aumenta el capital, entonces más gente de la reserva va a estar empleada. ¿Ya? Por eso le vamos a llamar la función de reserva. Y de hecho, esta ecuación es muy parecida, no es igual, pero es muy parecida a una ecuación que se obtiene en un artículo que, bueno, un artículo, pues comparar con, si esto es opcional nada más para quien está siguiendo el curso de forma obligatoria, este tema es opcional nada más. Se puede comparar, no, perdón, para quienes están siguiendo este curso de forma opcional, bueno, por libre voluntad, les recomiendo revisar un artículo que, bueno, ese yo escribí en el año 2018. Este se publicó en la revista de la Universidad Central y en donde se construyó un modelo, ¿ya?, de ciclos de Marx, donde está el ejército de reserva y se habla de esta ecuación, de la función de reserva. Es muy parecida la función que saca Harris a la que yo planteo en ese artículo. ¿Sí? Son muy parecidas las ecuaciones. De hecho, no les voy a mentir, si en ese año yo no había leído todavía el artículo de Harris, entonces no tenía muy claro que esa ecuación que yo construyo y le llamé función de reserva es la misma que ya tiene Harris en su modelo. ¿Ya? Entonces son cosas bien parecidas
Y para quienes están siguiendo este curso como parte de sus cátedras de la universidad, es una lectura obligatoria este artículo, ¿no? Yo les voy a incluir eso, o de hecho está incluido ya en el material de lecturas. Listo. Entonces, con todo lo que nosotros hemos construido hasta el momento, ¿qué tenemos? Tenemos entonces un modelo, ¿sí? En donde simultáneamente hemos analizado qué pasa con la curva salarios-ganancia a medida que crece la mecanización y de paso hemos incluido también los roles que cumple tanto la acumulación de capital como también el posible rol que cumple el ejército laboral de reserva a medida que crece el capital porque crece el empleo. Ahora, ¿por qué nos interesa esto? ¿Ya? Y solamente voy a dejar esto planteado para continuar en la próxima sesión. Si aumenta el empleo, ¿ya? Entonces, si aumenta el empleo, es muy probable que aumente el poder de negociación, ¿sí? Poder de negociación de los trabajadores. Y si aumenta el poder de negociación de los trabajadores, entonces ellos pueden presionar por un salario más alto. Esto de aquí, recuerden que es exactamente Goodwin. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En la próxima sesión vamos a agregar la otra función que cumple el ejército laboral de reserva, que es la función de contener los salarios. O sea, si aumenta el empleo demasiado, hay poco ejército de reserva, ¿sí? Porque eso significa, ¿no? Si aumenta el empleo, obviamente cae el ejército laboral de reserva. Entonces aumenta el poder de negociación de los trabajadores, por tanto sube el salario. En cambio, al revés, si cae el empleo, significa que hay más gente en reserva, cae el poder de negociación de los trabajadores, por tanto el salario tendría a caer. Y recuerden que el salario es una variable clave para entender qué sucede con la tasa de ganancia en esta curva que hemos construido, ¿sí? La curva salarios-ganancia. ¿Ya? Lo que vamos a hacer en la próxima sesión es completar el modelo viendo cómo se mueve el salario y eso nos va a cambiar o nos va a agregar elementos a esta curva. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer entonces en la próxima sesión. Entonces cerramos aquí el video de hoy.